continuación, la entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. A más de 2 años de mandato del partido en el poder, una serie de reformas políticas electorales propuestas por partidos de oposición y apoyadas por la comunidad internacional duermen un injusto sueño en el seno del Congreso Nacional. La piedra en el zapato es la falta de consenso político que hacen casi improbable que se materialicen este año, especialmente porque implican enmiendas constitucionales y a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Entre estas están el voto electrónico, la segunda vuelta electoral, ciudadanización de mesas electorales, alternancia y paridad de género en cargos de elección popular, establecer un mecanismo especial de desempate en vez de lanzar la moneda al aire y el financiamiento de las campañas electorales. Esta última enmienda es el único tema en que el Partido Nacional se muestra anuente en negociar con la oposición que conforman el PINU, SD, PAC y Libre, y que en el caso de los liberales su interés se enfoca en la segunda vuelta electoral. Sabidos los resultados del proceso electoral de 2013, Libre y PAC, primera y tercera fuerza electoral, respectivamente, insisten de forma infructuosa e incorporen a sus delegados en el Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas. Por otra parte, los liderazgos de Libre, PAC y PINU SD emitieron el lunes un comunicado conjunto en el que reafirman su rechazo a la reelección presidencial, aspecto sobre el cual el Partido Nacional se pronunció por su reglamentación. En ese contexto, la oposición también demandó en ese comunicado la aprobación legislativa de las enmiendas político-electorales antes citadas, previo a las elecciones internas previstas para marzo del próximo año. Además de la forma de elección de los diputados a través de distritos electorales en las que se requieren el voto de la mayoría calificada y su ratificación en una siguiente legislatura, la mayoría de estas enmiendas siguen encontrando fuerte resistencia en el Partido Nacional en el poder. El examen de los aportes que reciben los partidos, candidatos presidenciales y aspirantes a otros cargos de elección popular es una demanda de la comunidad internacional que tiene eco en propuestas del nacionalismo y del Partido Unificación Democrática, con las que se busca evitar que el crimen organizado y el narcotráfico financien las campañas políticas. De igual forma, el Congreso ha engavetado un proyecto de una nueva ley electoral que data de 2011 a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, que incluyen sustituir las mesas receptoras electorales por las mesas ciudadanas, compuestas por el personal técnico sin vínculos partidarios, además del principio de paridad y alternancia de género. Bajo ese contenido, unos 8.5 millones de hondureños serán llamados a elecciones primarias y generales a la sombra de una ley electoral próxima al pasado y sin llenar expectativas de mecanismos que garanticen una democracia real y transparente. Para el Foro de la Entrevista les informó Claudia Díaz y Samantha Velázquez. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, televidentes de Honduras y el mundo. Gracias por estar con Canal 11 a través de la entrevista. Hoy un importante tema, las reformas electorales. Tengo distinguidos invitados esta mañana y se caldea el ambiente político. Ya cuando estamos a finales de mayo, prácticamente hoy el expresidente Manuel Zelaya Rosales ha lanzado una propuesta a los seguidores de Libre, consultándoles que si Juan Orlando Hernández busca la reelección en el país y ellos están de acuerdo que Mel Zelaya sea candidato por el Partido Libre y también busque la reelección. En un momento les voy a tener detalles. Antes voy a presentar a mis invitados. Está conmigo el abogado Darío Hernández, dirigente del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Gracias por la invitación y reconocer que este es un tema sumamente importante y también sentirme satisfecho y orgulloso de estar con connotados dirigentes de los diferentes partidos
y ojalá que al final de esta entrevista tengamos conclusiones que beneficien al pueblo hondureño. Gracias, don Darío. Está el diputado por el departamento de Cortés, por el Partido Anticorrupción y jefe de la bancada, Walter Vanegas. Abogado. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación. Buenos días, mis compañeros panelistas. Buenos días al pueblo hondureño. Aquí estamos con mucha responsabilidad y compromiso patriótico, asumiendo y discutiendo este tema que debe de garantizar la estabilidad democrática para el próximo proceso electoral del 2017. El presidente del partido del PINU Socialdemócrata, don Guillermo Valle, también está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, compatriotas, compañeros panelistas. Bueno, interesados en una propuesta que permita fortalecer y profundizar nuestra democracia, que ha sido tan abusada en los últimos años. Muy buenos días. El diputado por el Partido Nacional de Honduras, aquí en Francisco Morazán, don Renan Inestrosa. Bienvenido, Renan. Muchas gracias, Raúl, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar acompañado de prominentes figuras políticas de nuestro país, como don Darío Hernández del Partido Liberal, Walter Vanegas del Partido Anticorrupción, don Guillermo Valle del Partido Innovación y Unidad, y quien le falta a usted presentar, don Russell Tomé del Partido Libertad y Refundación. Aquí estamos, representación del Partido Nacional, para hablar sobre las reformas electorales. Muchas gracias. Gracias a usted. Ya me presentó al abogado Russell Tomé, que es diputado por el departamento de Francisco Morazán, por el Partido Libertad y Refundación. Bienvenido, Russell. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. A todo el auditorio de exclusiva en este programa Canal 11 y también a mis compañeros del foro. Hoy el tema es el método que los pueblos han constituido, la democracia. ¿Qué vamos a hacer para establecer una verdadera democracia en Honduras? Porque no lo hay. Bien, vamos a iniciar. También ayer pues, se reunieron los principales líderes de los partidos de la oposición. Si me colocan la nota, por favor. Por el Partido Libertad y Refundación estuvo el abogado Russell Tomé, que hoy está aquí. Pues estuvo el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, el ingeniero Salvador Narrala y estuvo don Guillermo Valle por el PINU. Vamos con la nota. Los candidatos presidenciales de los partidos de oposición le dieron un no rotundo a la figura de la reelección presidencial por considerar que violenta la Constitución de la República, asegurando que todo aquel que la apoye comete el delito de traición a la patria. Porque la Corte no tenía competencia para conocer de la inconstitucionalidad de la Constitución y también el Ministerio Público se saltó la barda y hubo complicidad de algunos miembros del Ministerio Público con la Corte. Esta es una iniciativa desde hace varios años del Partido Innovación y Unidad con nuestros hermanos del Partido Anticorrupción, Partido Liberal de Honduras y también los de Libertad y Refundación contra el continuismo, contra la dictadura y particularmente en contra de la reelección en forma inconstitucional. El gran ausente a esta segunda cita de los expresidenciables de la oposición fue José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libertad y Refundación Libre, aunque al final llegó el diputado y aspirante presidencial Russell Tomé. Este aseguró que defendía la Carta Magna y que no apoyaba la reelección presidencial. La reelección se podría dar, pero si el pueblo a través de un plebiscito antes del próximo proceso electoral lo autoriza. Ya hay una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, hubieron recursos que se interpusieron y otra Corte Suprema de Justicia los desestimó. Por ende ya eso es un caso, por así decirlo, fallado, que lo que hace es permitir que haya reelección basada en un principio universalmente aceptado que establece que lo que no se prohíbe se permite. Según expertos, el tema de la reelección presidencial es asunto juzgado debido a los dos fallos favorables emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Hoy con estos distinguidos invitados pues voy a abordar no solo las reformas electorales. Esta mañana ha aparecido en el Twitter del expresidente Manuel Zelaya Rosales lo siguiente, para que el pueblo hondureño lo conozca. Ese es el Twitter. Si Juan Orlando Hernández, si Jo se inscribe
candidato del Partido Nacional, ¿está usted de acuerdo que Manuel Zelaya Rosales participe y lo enfrente? Y dice la Comisión Política del Partido Libre, aprueba consulta popular partidaria sobre la reelección presidencial. La Comisión Política del Partido Libertad y Refundación en sesión extraordinaria celebrada este día, luego de una amplia discusión y debate, aprobó la realización de una consulta popular partidaria sobre la reelección mediante una cuarta papeleta en el proceso electoral interno, o sea, en las elecciones, en las elecciones que va a ser libre, en el proceso electoral interno colocarían una cuarta papeleta que se llevará a cabo el 30 de octubre, hoy es mayo, junio, julio, agosto, en 4 meses. El próximo, donde se elegirán las autoridades, los líderes de la juventud y estructuras partidarias a nivel nacional, departamental y municipal. El Partido Libre, a través de la Comisión Política, ha reafirmado su rechazo y oposición a quienes, usurpando la soberanía popular, toman decisiones a espaldas del pueblo y cuyo único propósito es inscribir a Juan Orlando Hernández para que continúe en el poder de la nación sin importar la continua violación de la Constitución y las leyes de la República. La consulta popular partidaria de Libre tendrá como propósito conocer la opinión de la militancia de Libre, ¿va? Seamos claros. Aquí no le están preguntando a los liberales, ni a los nacionalistas, ni a los pinuistas, ni a los del PAC. La consulta popular partidaria de Libre tendrá como propósito conocer la opinión de la militancia del partido a nivel nacional sobre un tema reservado constitucionalmente solo para la decisión del soberano, como es la reelección presidencial. Este 30 de octubre, el Partido Libre va por la plena vigencia de la soberanía popular. Si al proceso de la consulta partidaria con una cuarta papeleta con la pregunta, si Jo se inscribe como candidato del Partido Nacional, ¿está usted de acuerdo que José Manuel Zelaya Rosales participe y lo enfrente? Es la pregunta. No, sí, ponela. Si Jo se inscribe candidato del Partido Nacional, me le está preguntando a la militancia de Libre, ¿están ustedes de acuerdo que Manuel Zelaya Rosales participe y lo enfrente? Aquí vamos con una información política de última hora. Esta es una información política de última hora. Mel se decide a buscar la reelección presidencial. Por cierto, ayer no se presentó donde estaba don Guillermo Valle, donde estaba don Mauricio Villeda, donde estaba Salvador Narrala. Mel no se presentó y hoy están enviando este comunicado donde Mel dice que si los militantes de Libre quieren que él sea candidato a la presidencia del país, está listo para enfrentar a Juan Orlando Hernández. Última hora. Ahí está la pregunta, si José se inscribe de candidato del Partido Nacional, ¿están los de Libre de acuerdo que Mel Zelaya participe y enfrente a Jo? Así vamos a iniciar este importante programa. ¿Qué piensa don Guillermo Valle, que ayer estaba firmando ese acuerdo y que usted trajo? Aquí tiene un... ¿Sí? Hace más de 2 años nosotros habíamos anticipado esta situación. Habíamos conformado una coalición nacional opositora y me alegra que hoy estén los representantes de esos partidos aquí, los del Partido Liberal, Partido Anticorrupción y también de Libertad y Refundación. La idea era oponernos a las cuestiones malas que estaba impulsando el gobierno. Evidentemente, en la proclama de Toncontín del 22 de diciembre de 2014 anticipamos estos hechos y nos pronunciamos. Este sticker nos lo entregó el abogado Mauricio Villeda, no continuismo y no reelección. Nosotros nos mantenemos firmes en esa posición. Lo que se presentó ayer fue iniciativa, y me alegra mucho poder comunicarlo al pueblo, fue iniciativa tanto de los partidos políticos como de otros sectores relevantes de la sociedad, hondureños preocupados por el rumbo que ha tomado el país. Dentro de estos sectores se encuentra, además de la coalición democrática que en enero ya se había pronunciado, en enero-febrero, también está el Frente Patriótico de Defensa de la Constitución, donde participan algunos distinguidos compañeros del Pino, entre ellos el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, el también compañero Olvan Francisco Valladares Ordóñez y varios otros miembros, entre ellos el licenciado Eduardo Guayo Facusé y varios otros. La idea era, considerando la situación del país, era conformar un bloque que se pronuncie en defensa del imperio de la Constitución,
que prohíbe bajo todas sus modalidades la reelección. Primer punto de la declaratoria del día de ayer. El segundo punto es invocar el artículo 375 de la Constitución que habla de la inviolabilidad de la misma. El tercer punto es advertir a los empleados públicos, servidores públicos y a cualquier otra persona que promueva la reelección en forma inconstitucional del delito de traición a la patria. El cuarto punto es que los demás sectores relevantes de la sociedad se unan para pronunciarnos en una sola voz, en un bloque, en defensa de la Constitución. Y finalmente también exhortar en el punto quinto al presidente de la República, a los funcionarios públicos, a que cumplan la ley y la Constitución. Ellos no lo han hecho, la han violado en cualquier cantidad de oportunidades y no les importa que estamos enfrentando 4 crisis nacionales: sequía por el fenómeno del Niño, una catastrófica y devastadora plaga del gorgojo escortezador que ha diezmado nuestros bosques, que nos tiene sin agua, una tercera emergencia nacional decretada por el gobierno del SICA, y finalmente al gobierno se le ocurre también que lo de la depuración de la Policía Nacional es emergencia nacional. Y a pesar de todos estos problemas reales que tenemos, Raúl, compatriotas, al gobierno lo único que le interesa es una reelección en forma inconstitucional. Ya se los había advertido el doctor Enrique Aguilar hace rato, en febrero, y ayer también lo volvió a decir, que esta Constitución, que tanto les estorba ahora, es la que nos ha dado paz y tranquilidad por cerca de 34 años. Y ahora, lo mencionaba ayer Quique Aguilar, nuestro estimado amigo, que es constitucionalista, por cierto, que si cambian la Constitución es porque quieren instaurar una dictadura. Y nosotros estamos en contra de eso. No queremos continuismo, no queremos dictadura. Le advertimos al señor presidente el 2 de marzo, un día antes que asesinaran a Berta Isabel Cáceres Torres, la lideresa indígena, defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. En Casa Presidencial le advertimos al presidente que él se eligió con esta Constitución y que como abogado está obligado a defenderla y que tiene que entregar el poder el 27 de enero de 2018. Eso es lo que le hemos dicho, nosotros mantenemos nuestra posición. Y ante esto que aparece hoy Mel Zelaya consultándole al pueblo de Libre, a los seguidores, que si Juan Orlando Hernández va hacia la reelección, él, si están de acuerdo o no, prácticamente ahí Mel está diciendo, porque aquí no nos engañemos, no seamos inocentes. La gente de Libre va a querer a Mel Zelaya, unos no, pero creo yo, con alguna experiencia política que tengo, que la mayoría sí. Mel Zelaya no acude ayer a la reunión y hoy lanza esta pregunta a los seguidores del partido. Bien, sobre eso le puedo comentar, yo no puedo hablar por Mel Zelaya ni por Libre. Lo que sí le puedo decir es lo que él nos ha dicho a nosotros en el marco de la Coalición Nacional Opositora. Él nos dijo que evidentemente ellos, Libre, están en contra de la violación de la Constitución, en contra de la reelección en forma inconstitucional. También nos ha indicado que de persistir la necedad, tontería del gobierno en una violación de la Constitución, en una aberrante, infame e ilegal violación de la Constitución, pues que Libre no se podría quedar de brazos cruzados y por lo tanto si el presidente persiste en violar la Constitución, pues ellos tendrían que pensar en cómo contrarrestar ese ataque contra el pueblo de Honduras. Y por eso yo no puedo hablar por él, pero eso es lo que él nos ha indicado. Bien, en esta mesa veo que unos no están de acuerdo con esta posición de Mel, pero hay otros que pues siento yo que en el fondo sí están de acuerdo. Renan Inestrosa, ¿qué piensa usted? Que usted está a favor de la reelección presidencial, de lo que ya Mel Zelaya ha posteado, de que está pidiendo a la gente Libre, está de acuerdo que enfrente a Juan Orlando Hernández. Gracias, Raúl. Haciendo un poquito de historia, en diciembre del 2014 y en marzo del 2015, un grupo de ciudadanos amparados en lo que establece el artículo 80 de la Constitución de la República, que pueden peticionar por aspectos o asuntos personales o particulares, van a la Corte Suprema de Justicia y solicitan la desaplicación de los 2 párrafos del artículo 239, uno que prohibía la reelección de los que hubiesen sido presidentes y el otro párrafo que prohibía hablar de ese tema. La Corte Suprema de Justicia, después de pedir las opiniones del Ministerio Público, profiere una sentencia y la sentencia fue prácticamente declarando inconstitucional el artículo 330 del Código Penal
que penalizaba con 6 hasta 10 años de prisión a aquellos que apoyaran el tema de la reelección y desaplica varios artículos de la Constitución de la República, uno de ellos el 239, que fue el que precisamente se fue a atacar a través de los escritos de estos ciudadanos. Y también se desaplica el artículo 42 en su numeral 5, también el artículo 4 en su segundo párrafo y el artículo 374. Algunos dicen que el término desaplicar no existe. Y desaplicar es no aplicar. Y sí está dentro de la Constitución de la República. Si no, veamos cómo cada poder del Estado tiene sus funciones. En primer lugar, el Poder Ejecutivo administra el Estado. El Poder Legislativo crea las leyes y el Poder Judicial aplica las leyes. Entonces ahí usted ya ve implícitamente la facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia, aplicar. Pero también está el término no aplicar. Y fíjese que casi nadie se ha referido dónde está ese término, no aplicar o desaplicar, que fue el que se basó la Corte Suprema de Justicia para permitir que hubiese la reelección en nuestro país. El artículo 64 de la Constitución dice, no se aplicarán, no se aplicarán. Ahí está, no se aplicarán leyes y disposiciones que disminuyan, restrinjan, tergiversen los derechos y garantías constitucionales. ¿Y cuáles son los derechos? Los establece el artículo 37 de la misma Constitución de la República, que dice el derecho de elegir y el derecho de ser electo es un derecho de todos los ciudadanos. Renan, para los nacionalistas ya es un hecho juzgado que la reelección va. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay un principio universalmente aceptado en materia de derecho que dice que lo que la ley no prohíbe, lo permite. Entonces, al no prohibirlo, porque la Corte Suprema de Justicia ya no puede aplicar ninguna sanción. ¿Cuáles son las sanciones? Puede inhabilitar a un ciudadano, puede sustituirlo de su cargo, puede quitarle la ciudadanía y un cuarto es, puede meterlo preso. Esas eran las penas, pero al desaplicar y al declarar inconstitucional el 330 ya no hay ninguna pena. Y hay otro principio que dice que lo que no está en la ley no se puede penar. La reelección para el Partido Nacional ya es un hecho. Don Darío Hernández, Partido Liberal, ¿qué piensa? El Partido Liberal entiende que las reformas electorales y cualquier modificación a una ley electoral es compleja, difícil y evidentemente polémica. Por lo tanto, para el Partido Liberal, las reformas electorales deben ser integrales, sistémicas, y que toda reforma electoral vaya en la dirección de consolidar y profundizar la democracia. La pregunta que debemos hacernos es si esta propuesta de la reelección va en esa dirección. Es importante decir que si es así, y entiendo que mis colegas están de acuerdo en que hay que profundizar la democracia a través de las reformas electorales, es necesario aclarar, y yo no quiero entrar en el campo especial del Partido Libre porque no es mi partido y yo respeto las opiniones ajenas, pero hay una teoría que habla del relativismo moral. El relativismo moral es si me conviene, es bueno. Si no me conviene, es malo. Y yo creo que algunos dirigentes del Partido Libre están cayendo justamente en ese campo. Saben, comprenden que el origen ilegítimo de la resolución, que inclusive la presidenta misma de la Sala de lo Constitucional ha dicho que solo corresponde al primer párrafo del 239 constitucional, y no al segundo párrafo, como muy bien lo ha expresado mi compañero. Es importante entonces que el Partido Libre está cayendo en terrenos movedizos porque la opinión pública está muy pendiente de este tipo de opiniones. En conclusión, para nosotros hay reformas que van en la dirección de profundizar la democracia y en ese sentido el Partido Liberal ha sido muy claro desde su inicio para plantear como la contrapartida a una posible reelección una segunda vuelta electoral. Para nosotros la segunda vuelta electoral
es la clave porque justamente permite la gobernabilidad y en un país tranquilo y democrático hay un efecto multiplicador en la economía, particularmente en la inversión extranjera. En un momento voy a darle la palabra al abogado Russell Tomé, que está ansioso, pero le voy a decir algo. Solo Russell Tomé va a poder parar a Mel Zelaya, porque Russell Tomé es ya precandidato también de Libre, porque Mel Zelaya hoy dijo, si Juan Orlando Hernández va, yo voy. ¿Qué piensa el PAC de esto? Bueno, abogado, nosotros en el Partido Anticorrupción, nuestros principios establecen y reconocen el derecho de la participación de todos los ciudadanos y de poder accesar a los cargos de elección popular y por supuesto a la administración pública. Los señores que hoy están en una carrera, no por el país, sino en una carrera por alcanzar el poder y beneficiarse, usufructuarse del poder en forma individual, desconocen o parecen desconocer o ignorar los resultados del 2013. En el 2013 se rompió prácticamente el bipartidismo y envió un mensaje a la clase política en el sentido de que se requieren cambios estructurales para tener una participación igualitaria y garantizar la estabilidad democrática para las siguientes elecciones, que son las del 2017. En ese sentido, nosotros hemos entendido la opinión y el mandato del pueblo y como Partido Anticorrupción hemos estado acompañando y hemos también sido propiciado la incursión de iniciativas como decir la reforma constitucional del artículo 236 que habla de la forma de elección del presidente, que implicaría una reforma en el sentido de incluir lo que es la segunda vuelta para garantizar y tener gobiernos electos con las mayorías requeridas. Y más que mayorías requeridas es la aceptación popular. Perdón, hoy tenemos, por ejemplo, un presidente de la República que no goza de la popularidad de la población, que resultó electo con aproximadamente el 30% del electorado. Hoy, con nuevas fuerzas políticas, se requieren que esos cambios estructurales legitimen más los gobiernos centrales, en este caso los presidentes de la República, por lo cual se hace necesario la reforma, en ese sentido se hacen necesarias las reformas constitucionales para incorporar la figura de la segunda vuelta. Otro principio y petición y bandera que enarbolamos como Partido Anticorrupción es la implementación de mecanismos electrónicos de votación que garanticen el respeto de la voluntad soberana del pueblo, porque aquí para nadie es desconocido que muchos van a votar por determinado candidato y a la hora de los resultados resultó, valga doble ahí, resultó electo otro candidato que fue inclusive menos votado. Entonces no se garantiza ni se respeta la voluntad popular, por lo tanto nosotros pedimos el establecimiento de mecanismos electrónicos de votación como ser el voto electrónico que garanticen la soberanía popular y en este sentido de la implementación de estos mecanismos electrónicos de votación no se requiere ningún cambio, ninguna reforma ni legislativa ni constitucional, porque ya la ley electoral y de las organizaciones políticas ya faculta al Tribunal Supremo Electoral para llevar a cabo la implementación de esos mecanismos electrónicos de votación. También nosotros hemos denunciado la preocupación de la manipulación del censo electoral. Nosotros pedimos, en primer lugar, la integración para poder competir en igualdad de condiciones, es la integración de nuestro representante en el Tribunal Supremo Electoral, porque actualmente ese tribunal es partidario. Entonces, requerimos nosotros de la integración de nuestro representante en el tribunal, tener también representantes en los órganos de dirección del Registro Nacional de las Personas y, por supuesto, en los registros civiles municipales. ¿Por qué la importancia de la depuración del censo electoral? Porque en la actualidad hay aproximadamente más de 750,000 jóvenes, nuevos votantes, entre jóvenes y nuevos votantes, pero nosotros queremos confrontarlos con el índice de natalidad desde hace 18 años, porque tenemos la preocupación que se está cedulando a personas extranjeras. Y hoy, precisamente en un rotativo escrito, salió la denuncia de que se han estado alterando
registros de nacimiento para ciudadanos extranjeros. Esas peticiones nosotros estamos bien claros y definidos. Respecto al tema de la reelección o continuismo, nosotros hemos dicho bien claro, no solo implica la reelección o el continuismo, implica el irrespeto a la Constitución de la República por el primer ciudadano, porque para nadie es desconocido que la carrera reeleccionista es del presidente de la República. Hoy otros líderes, grandes líderes políticos del país ya se subieron al vagón de ese tren en el sentido de ir por la reelección. Definitivamente aquí hay un doble discurso, lo que antes, como decía el compañero, el abogado del Partido Liberal, lo que antes era bueno para mí es porque me conviene, lo que era malo no me convenía. Hoy nosotros miramos que la clase política tradicional se sigue comportando en la misma forma. Hoy ya les conviene la reelección y se suben. Fíjese que analizando rápidamente el comunicado que puso en pantalla del Partido Libertad y Refundación, que respetamos porque no nos intrometemos en asuntos propios de otro partido, sin embargo ahí ellos dicen que rechazan, dice, la manipulación de la soberanía popular tomando decisiones a espaldas del pueblo. Se refieren a la sentencia ilegal que los señores del Partido Nacional han propiciado y que han incurrido, y les recuerdo, el diputado Renan Inestrosa y a los demás compañeros que acudieron en diciembre del 2014, incurrieron en el delito de traición a la patria. Cuando tengamos un ministerio público totalmente independiente y al servicio de la ciudadanía, estos señores van a tener que enfrentar la justicia porque esos delitos no prescriben. Entonces, analizando rápidamente el párrafo segundo de ese comunicado, es contradictorio. Por un lado, le siguen el juego al oficialismo y por otro lado están rechazando el tema de la reelección, el tema de la sentencia del 22 de abril del 2015. Pero la pregunta es, ¿está usted de acuerdo de que Mel Zelaya enfrente a vos? No, esa es una decisión personal. No, por eso le digo, es una decisión personal. La pregunta que le van a hacer a los seguidores de Libre es esa. Bueno, yo soy del Partido Anticorrupción. Por eso, pero todo lo que usted me ha planteado aquí, y me parecen muy buenas ideas, las reformas electorales, pero esta posición de Mel le da vuelta a todo eso. Porque bueno, si Mel no le da vuelta. Sí, no le da vuelta. No se puede hablar de ilegalidad. Le voy a explicar. Si Mel Zelaya hoy, que fue a firmar ahí a Toncontín con usted, aparece diciendo que si Jo va de candidato a la presidencia, él también, entonces ese acuerdo de Toncontín ya no existe. No, entonces Raúl nos habló de la reelección. Le toca a Racel. Solo, sí, pero Mel Zelaya ahí fue a firmar un acuerdo. De no continuismo. De no continuismo, pero si Jo se presenta y él dice que si Jo se presenta, él también, él está avalando un continuismo. Es algo ilegal. Raúl Racel Tomé tiene que ganarle a Manuel Zelaya Rosales para, si no, se van a enfrentar dos presidentes, Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya. Tiene que ganar la elección interna de Libre. Bueno, yo inicio diciendo, Raúl... ¿Qué tal que aparezca? El ingeniero Carlos Flores del Partido Liberal, que hasta el momento no encuentran candidatos. Se abren las oportunidades. Yo inicio, gracias Hernán. Yo inicio manifestándole que para mí esto no es última hora. Esto es un conocimiento público de a tiempos. Que no, pero permítame. Es periodísticamente última hora porque Mel Zelaya ya lo hace público. Una cosa es un rumor, le explico. Perfecto, como usted periodista, yo le estoy un gran abogado. Políticamente, yo políticamente dentro del partido. Pero ya no es un rumor. Usted se va a enfrentar a Mel Zelaya. Tiene que ganarle. Para nosotros, eso no es algo nuevo. Ya días teníamos muy claro lo que sucedía con el movimiento y la posición oficialista del Partido Libre. Y también lo que nosotros hemos venido estableciendo, que se ocupa en la política. Coherencia, verdaderamente vinculación a los principios. Nosotros en junio del 2009, al llamado de la patria, salimos en contra de esa dictadura, ese proyecto que quería montarse con un golpe de Estado y cercenar toda la democracia en el país. Ahí estuvimos coherentemente en las calles luchando contra ese proceso espurio, ilegal, dictatorial, un golpe de Estado. Y hemos venido realizando ese proceso de construcción de un sistema democrático. No lo tenemos. No lo tenemos porque aquí el que llega
a estar en la silla de la toma de decisiones de poder político, tira por la borda todo y manipula y pretende quedarse en el poder. Esa es la gran antidemocracia que se ha tenido y que se ha venido practicando. Y las instituciones las colocan a su servicio. En este momento, ¿de qué nos tienen aquí hablando? ¿Creen que van a engañar al pueblo con una sentencia espuria, ilegítima, dictada por magistrados nombrados con el canto de los gallos, que fueron a pagarle ese mandado de ese cargo que les dieron? ¿Creen que el pueblo se le va a olvidar que Juan Orlando en el Congreso Nacional destituyó 5 magistrados y nombró 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, y ahora van a venir a recitarle guleyadas y a venir a hablar de que es un tema jurídico, que es un tema constitucional? Por eso es que el pueblo, cuando se van, dicen los mismos politiqueros, la misma forma de tratar de engañarnos. Todo eso es falso, todo eso es un crimen, todo eso es constitutivo de delito, todo eso canalizado. Y esa sentencia ilegal, no me diga a mí que no le advertimos a los compañeros, en este caso al compañero coordinador Manuel Zelaya, que no era procedente ir a pedirle a la corte que nombraron, a la que nosotros nos opusimos, a la que le pusimos públicamente no, y todo el mundo sabía que Libre votó no en contra de esa corte, y le pedir en un escrito que se pronunciara. Eso es jugar un partido y poner la pelota y dispare que no hay portero. Yo lo vi ahí no, a usted con Mel Zelaya. No, fuimos a la corte anterior. A la anterior, no a esta corte. Nosotros le dijimos y lo sostenemos como movimiento. Esta corte nos opusimos. No podemos ir a presentarle un escrito a la corte que impuso Juan Orlando. No, yo estoy recordando. Entonces, de que usted a la corte anterior. A la corte anterior. ¿Por qué? Que fue con Mel Zelaya. Fuimos, y claro, y fuimos antes también como movimiento, con Nelson Ávila y otros movimientos. ¿Por qué fuimos? Porque hay 5 magistrados nombrados ilegalmente, incluso una de ellas ya se pronunció públicamente, eso no lo quiere mencionar el Partido Nacional, y dijo que no estaba habilitada la reelección, que únicamente lo hacían para discutir del tema de la reelección, pero ella sabe que es ilegal la sentencia. ¿A qué lo quiero llevar? Que ese último escrito que fueron a presentar, que lo presentó a título personal, el compañero Manuel Zelaya sabía muy bien que esa corte iba a fallar a favor de Juan Orlando. Era como jugar un partido y decirle, tire el penal y no hay portero. Repita, Mel Zelaya ya sabía eso. Y esos 15 magistrados, y es que él no estaba con nosotros en el Congreso. Y no sabía que habíamos pedido y habíamos votado no en contra de los 15 magistrados. Si él ahí estuvo, toda la sesión estuvo. Entonces ya sabía cuál iba a ser el resultado. Ahora no me diga que se va a realizar una consulta diciendo que en octubre, en estas elecciones que se van a realizar... No, pero que no le diga a Mel, yo no tengo nada pero le estoy diciendo a él directamente, él lo está viendo, que va a ser una consulta en octubre, en estas elecciones internitas, donde no va a participar toda la militancia del Partido Libre, donde nosotros hemos planteado que debían de hacerse de forma simultánea en marzo, y que ahí tenía que colocarse la urna sobre las autoridades de partido. Estas elecciones de octubre, puedo adelantar, aquí estuvimos en un foro, con Rafael Barahona, Rafael Alegría y Carlos Eduardo en ese momento. Y tiramos un número aproximado, tal vez llegan unas 50,000 personas. ¿Usted cree que eso va a legitimar un proceso? La consulta que nosotros hemos exigido para este tema de la reelección, en tema constitucional, es la consulta que ordena el artículo 5 de la Constitución. Un plebiscito abierto a todo el pueblo y preguntarle al pueblo, ¿por qué no lo han hecho? Porque ahí está la última encuesta, que 7 de cada 10 hondureños se oponen a la reelección. Ahí está el mensaje claro. Por eso no lo han hecho. ¿Y sabe por qué no han llevado el tema al Congreso Nacional? Porque no obtienen los 86 votos. Por eso andan con esta sentencia ilegal queriéndole imponer. Y este proyecto de reelección y de continuismo va a ser derrotado por el pueblo. Yo en eso sí tengo claridad. Cuando uno realiza el estudio de la historia, en los procesos dialécticos, siempre los que quieren imponer una dictadura versus el pueblo al final vence. En este caso, si queremos hablar de estructurar un sistema democrático, ¿por qué no habla el Partido Nacional sobre los temas que nos interesa a todos los hondureños? Una nueva ley electoral. Si ya recibieron una orden del pueblo, que el bipartidismo está muerto, que ahora hay una plataforma política en Honduras de 4 partidos, con peso político. Ya en Honduras, no solo ustedes dos, las cúpulas del bipartidismo pueden dirigir el país.
Ahora tiene que ser con una nueva ley electoral que recoja esa realidad de 4 partidos políticos. Hemos planteado que la nueva ley, y yo estoy de acuerdo con el abogado Darío, debe ser sistémica, integral, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que lleve segunda vuelta, que lleve voto electrónico, que lleve la integración del LIBRE, el PAC y por supuesto el PINU en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, ahí lo hemos planteado. Y el tema que los tiene preocupados al Partido Nacional porque les quieren aplicar la ley Kimping, porque ellos están involucrados con cheques de la corrupción, cheques del Seguro Social, salen involucrados el Partido Nacional, cheques a nombre de Juan Orlando, cheques a nombre de Hilda Hernández, cheques a nombre de Óscar Álvarez, cheques a nombre de Ricardo Álvarez, ahí están los cheques. Les van a aplicar la ley Kimping. ¿Saben qué es la ley? Que los deja que no pueden relacionarse con nadie. Entonces ellos están apurados únicamente queriendo hablar de cómo financiar las campañas. Nosotros estamos de acuerdo que ese debe ser un capítulo de la nueva ley electoral, pero no debe ser únicamente el tema que le ocupa al pueblo hondureño. Nosotros reiteramos, como Movimiento de Renovación del Partido, seguiremos trabajando para las elecciones primarias del marzo, como lo dice la ley electoral. Seguiremos enviando con claridad de lenguaje y de posiciones al pueblo hondureño que este proyecto de reelección y de continuismo es ilegal, que la única forma de modificar la Constitución es una consulta al pueblo, pero una consulta al pueblo, no a un pequeño segmento. Eso no es una consulta popular, eso es un sesgo. Y el tercer elemento, que necesitamos en Honduras ya, pero con urgencia, democratizar el país con esa ley electoral integral. Sí, antes de la pausa, un minuto cada uno. Don Guillermo. Bien, hace un rato el abogado e ingeniero, entiendo, Renan mencionó que el artículo 64 habla de que sí se pueden desaplicar o no aplicar algunas leyes, pero si lo leen compatriotas, ahí habla de no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden. Evidentemente, la Constitución no va a decir la Constitución es inconstitucional. La Constitución, compatriotas, no puede ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Entonces, ese artículo 64 no aplica para violar la Constitución. Ningún artículo aplica para violar la Constitución. Entonces, ahí no nos están diciendo la verdad. En cuanto a reformas integrales, nosotros tenemos una serie de propuestas, como por lo menos 30. Coincidimos en todas con las que mencionaron los hermanos del Partido Liberal y del Partido PAC. Creo que solo no coincidimos con Libre con lo de ciudadanización de las mesas porque no confiamos en el sistema actual. Entonces, tenemos que enderezar el sistema. Si no hay reformas electorales, no creo que va a ser un proceso electoral transparente. Sí. Don Darío. Para el Partido Liberal, igual que lo que se ha expresado, también coincidimos en estas propuestas de reforma. Nosotros estamos de acuerdo que por un principio de igualdad y de equidad, los partidos Libre y el PAC, el PINU, deben de estar incorporados al Tribunal Supremo Electoral. Debe ser un Tribunal Supremo Electoral altamente profesional, imparcial, objetivo, confiable y que además se respete la voluntad del elector. Eso hace entonces que estas reformas que nosotros proponemos coincidan y que además coincidimos también con algunas propuestas que no se han mencionado, por ejemplo, analizar la posibilidad de los distritos electorales, el tema de la equidad de género, que tanto en elecciones primarias como en elecciones internas de los partidos debe ser así. Nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero sí reiterar que para el Partido Liberal, aun cuando todas estas propuestas de reformas electorales deben ir en la dirección de profundizar la democracia, nosotros consideramos que la segunda vuelta es la clave para la gobernabilidad de un país. Le da legitimidad de origen a cualquier gobierno, coinciden todas las propuestas de políticas públicas de los diferentes partidos y evidentemente hay un ambiente favorable para el desarrollo del país. Cuando una elección es transparente, imparcial, cuando al día siguiente todo el mundo va a trabajar como que nada haya ocurrido. Y eso todavía, desgraciadamente, en Honduras no lo tenemos. La segunda vuelta inclusive pudiese ser una contrapartida a una elección, una reelección.
En América Latina hay 13 países que practican la segunda vuelta y coincidentemente en esos países también hay reelección. En la República Dominicana recientemente, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, etcétera, y en Centroamérica en todos los países excepto en Honduras. Por lo tanto, para nosotros, para el Partido Liberal, la segunda vuelta garantiza la estabilidad política del país, la gobernabilidad y el ambiente favorable para un desarrollo integral de la nación. Coincidimos totalmente con las propuestas planteadas en forma especial por cada representante, pero creemos, y reitero, que la segunda vuelta es la clave para la gobernabilidad del país. Don Renan Inestrosa. Raúl, y en América del Sur, en Venezuela, existe lo que se denomina reelección indefinida. Eso lo que quiere decir es que el presidente actual, Nicolás Maduro, puede volver a lanzarse y reelegirse. Sin embargo, allá la oposición sería la más feliz, la más encantada de que él se volviera a lanzar, porque saben que lo vencerían fácilmente. Pero aquí en Honduras es lo contrario. La oposición tiene un gran temor de que Juan Orlando vuelva a lanzarse, porque el temor está en perder las próximas elecciones. Entonces yo los comprendo. Comprendo a don Guillermo, comprendo a Russell, comprendo a Walter. ¿Están nerviosos? Sí, es lo contrario de lo que ocurre en Venezuela, que allá más bien están felices de que se lance. ¿Los ven nerviosos? Por sus expresiones y por sus actuaciones también. Entonces, me parece de que la reelección es permitirle a alguien que ha gobernado y que en apenas 2 años y medio ha hecho cambios como ningún otro presidente los ha hecho. En materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de infraestructura, en materia de educación. Y le puedo mencionar todos los logros en cada una de esas áreas. Y eso es lo que los tiene a ellos temerosos de que esos planes de gobierno continúen con el presidente actual. Tengo que ir a la pausa y le toca al abogado Vanegas. 1 minuto, por favor, porque tengo que cumplir con la pausa. Bueno, rápidamente a lo que dice el diputado Renan Inestrosa. ¿Está nervioso usted? No, de ninguna manera. Los que están nerviosos son ellos. Los que están nerviosos y preocupados son ellos porque ya sienten pasos de animal grande y quieren a la carrera, como siempre y como todas las cosas las hacen, e irresponsablemente curarse en salud. Mire, cambios en el país, ¿qué es lo que han hecho? Hoy tenemos el país más inseguro, tenemos el país más pobre de América Latina. 7 de cada 10 hondureños son pobres. Ellos los tienen en la pobreza porque ellos son especialistas en producir pobreza. 5 de cada 7 hondureños están en extrema pobreza. ¿Quiénes son los responsables de esto? Son ellos, no nosotros. Así es de que, diputado Inestrosa, los preocupados son ustedes. ¿Sabe por qué? Porque lo que hicieron al acudir en diciembre del 2014, lo que hizo el Ministerio Público y lo que se profirió el 22 de abril del 2015 es constitutivo de delito de traición a la patria y lo que son delitos imprescriptibles. En cualquier momento de la historia de Honduras, ustedes tienen que acudir y rendir cuenta a la justicia. Raúl, en el caso del sistema electoral, ¿no quiero hablar del sistema? Sí, una pausa y volvemos. Déjame ir. Rápidamente voy a leer un par de mensajes que les envía la gente. Dice Carlos Herrera, vamos todos con Manuel Zelaya, llegó el momento una vez más, los pobres tendremos presidente. Jorge Jalmar dice, no se necesita la pregunta, es obvio, no queremos la reelección, la sociedad hondureña no está lista. Fernando Bosch, que firme, se escucha ese del Pinu contra Jo, pero que gallo gallina, suavecito, blando, plumas de cisne, se oye cuando es Mel, jaja. Oscar René Cañas, Raúl, si la reelección va, solo Mel es más que líder para enfrentar a Jo, nadie más puede enfrentar a Jo. Álvaro Pérez, se ve ridículo Russell oponiéndose a la reelección y estando en un partido donde su líder máximo sí la quiere. Marcio Bueso, lamentablemente
que en un partido que nació de la defensa de la legalidad, ahora va a apoyar una de las más grandes ilegalidades? ¿Qué le pasa a Libre? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la reelección? Ya sienten perdedores. Gánense en las urnas, cero cobardía. Parte de lo que dice la gente. Russell, pero vamos aquí, gracias, Robert. minuto y medio cada uno, porque hay poco tiempo. Gracias. Lo que quiero plantear es que lo que se necesita es la construcción de ese sistema electoral. Aquí estoy seguro que nadie tiene temor de ir a un debate político contra Juan Orlando, contra cualquiera que quiera aspirar. Pero primero tiene que pasar por el proceso de una nueva ley electoral, del voto electrónico digitalizado, de la segunda vuelta, de la integración de los partidos que ordenó el pueblo y en el caso de la reelección, la consulta previa. Si el pueblo la autoriza, vamos, no hay ningún problema. Y nosotros lo que debemos de construir, los hondureños y hondureñas, es eso, democracia. Si no, no vamos a poder tener posibilidades de salir de este atasco, de la pobreza, de la extrema pobreza, de la violencia, de la marginalidad, de la exclusión. Un modelo democrático, solidario, incluyente, participativo. Esa es la propuesta que nosotros, por la cual salimos a las calles y con la que se logró estructurar el Partido Libertad y Refundación. Yo sigo vigente con los ideales y principios de nuestro partido y seguiremos defendiendo ese proyecto hermoso, esa gran utopía que nos hemos establecido y creo que la podemos realizar junto al pueblo. Y en este caso, yo llamo a los partidos de oposición, Partido Liberal, que en el Congreso se mantenga para que logremos hacer esa nueva ley electoral integral. Partido PAC y PINU, que junto al Libre, y el Partido Nacional, que debe de entender que no es imponiendo una dictadura como va a perpetuarse en el poder. Lo interrumpo un momento, me preguntan aquí, pregúntele a Russell si Mel gana la interna y es candidato, ¿él apoyará a Mel en la reelección o se irá a apoyar a otro partido, a otro candidato? Bueno, yo quiero verlo cuando nos inscribamos. Estaremos listos y vamos a ver los resultados de la urna. Yo ya demostré mi coherencia política. Yo fui el que propuse a Xiomara de candidato de consenso. ¿Cómo dijo? Yo no sentí que esté contestando su pregunta, si lo va o no a apoyar. Yo te voy a contestar, escúchala para que puedas llegar a la conclusión. Mira, pero con un sí o no, porque no se pasa de tiempo. De Xiomara, nosotros la propusimos de candidata de consenso. Yo quiero que le pregunten más bien directamente a Mel y a Xiomara. ¿Estarían dispuestos a apoyar a Russell Tomé si le gana la candidatura? Ahí es donde la pregunta. Yo soy coherente con mis principios. O sea, yo no la contestó. ¿Lo va a apoyar o no? Yo soy coherente. Si él le gana a usted en yo voy a elecciones internas de mi partido primarias en marzo. Que escriba aquí. Le doy la oportunidad de que escriba aquí. Voy a sí respetar. O no. Y fíjese. Sí. Oiga. No. Póngalo aquí y su firma. Mire qué importante esto. Entre sí y no. Para que miren qué voluntario está. No, pero le pregunto porque es que todo el mundo asume de que. Mire cómo anda él. De que al final usted, bien militante de Libre, va a terminar apoyando a don Mel Zelaya, ¿verdad? Mire, eso es lo que hemos venido señalando. Mira, hasta lápiz me presta. Mire, para que mire, cuando los intereses son similares, mire cómo está ahí ahora el gran impulsador de Mel, los que le dieron el golpe, ya no, ahora Mel, gran candidato. Mira cómo lo proponen. ¿Por qué? Porque andan detrás del interés de la reelección. Bien, sí, Russell, ya, don Renan. No, perdón, sigue don Guillermo. Muy bien. Compatriotas, como ustedes saben, el PINU SD es el primer partido que se inscribió en Honduras. El Partido Liberal nace, el Partido Nacional nace, nos inscriben. Nosotros sí nos inscribimos. Y nos inscribimos porque nacimos de una profunda indignación contra la corrupción. Ahora nosotros seguimos profundamente indignados. Nosotros iniciamos con los jóvenes líderes de la oposición indignada esas movilizaciones pacíficas, pero apoteósicas contra la impunidad y la corrupción. De eso es lo que estamos hablando. No nos olvidemos de la tragedia del saqueo del Seguro Social y en la Secretaría de Salud, donde el Partido Nacional recibió cheques y posiblemente los va a investigar la Machi y anticipamos y esperamos que les va a salir la venada careta a los corruptos que pensaban ampararse en la Machi para disfrazar su pudrición. Eso es lo que tiene indignado al pueblo, no que se va a reelegir uno u otro. Nosotros estamos en contra de la reelección en forma inconstitucional. Estamos en contra de la mafiocracia, que a veces está coludida con el crimen organizado y la narcoactividad. De eso estamos hablando. Y por lo tanto, lamentamos que el partido de gobierno no quiera aceptar nuestras propuestas de reformas integrales,
desde hace varios años, no de ahorita. Tenemos más de 30 propuestas, entonces nos hemos limitado a hablar de 5 o 6 en este momento: segunda vuelta electoral, voto electrónico, ciudadanización de las mesas, depuración del censo, ley de financiamiento o la parte de control de financiamiento de las campañas, acceso a los medios. Si nos decían extracámaras, comentábamos que en mi partido la gente dice: no, si el Partido Nacional tiene las buchacas llenas, ya abusaron y tienen todos esos fondos ahí acumulados de tantos años de estar en el gobierno. Entonces, no podemos creer en un proceso electoral que va a ser transparente cuando todo está controlado por el gobierno. Los nuevos partidos de oposición que se suman ahora, como el Pino estuvo solo contra el bipartidismo por tantos años, PAC y Libre, pues ahora se suman y exigen que ellos también tengan su representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. Son problemas reales que nuestra democracia tiene que resolver. El partido de gobierno no quiere ceder en ninguno de ellos y solo les interesa lo que todos los demás estamos en contra, que es la reelección en forma inconstitucional. Entonces nosotros no vamos a avalar una ilegalidad, y si algún otro, incluyendo el señor de Libre que quiere reelegirse o cualquier otro, los medios de comunicación también hipócritas, no Canal 11 evidentemente, pero los hipócritas que no transmiten esas noticias también están avalando la reelección en forma inconstitucional. Podría ser que a ellos también se les acuse eventualmente de delito de traición a la patria. Así estamos en Honduras, polarizados, y el gobierno echándole más leña al fuego a este polvorín que se ha convertido Honduras por los abusos del gobierno. Es lamentable. Don Darío Hernández. Una vez más, para el Partido Liberal, insistir que debemos de avanzar en la profundización de la democracia. Claro. Y quisiese también hablar sobre una cuestión que es sumamente importante y que se ha reiterado aquí. Para el Partido Liberal, por principio, por estatutos, por doctrina, está en contra de la reelección. Y no es contra una persona en particular, ni contra un partido en particular, sino porque está firmemente convencido que es necesario que las nuevas generaciones también tengan la oportunidad de participar activamente en política y luego aspirar a cargos de elección popular y gobernar el país en algún momento. Además, es necesario que haya una segunda vuelta porque ambos garantizan una gobernabilidad muy práctica en el país. Quiero preguntarle algo. Usted ha insistido hoy en la necesidad de esa segunda vuelta, pero cuando Mel Zelaya aparece con esto, entonces ya Mel Zelaya no creo que le interese la segunda vuelta. Es posible que no le interesa la segunda vuelta porque evidentemente ha cambiado de opinión y lo cambia con mucha frecuencia, pero también en la política hay que aplicar la ética. El tema de la segunda vuelta, el Partido Liberal ya tiene 6 años de estarlo planteando. Lo planteó inicialmente con el doctor Edmundo Orellana en unas elecciones internas. Y luego este tema se ha ido profundizando, se ha ido estudiando y nosotros estamos plenamente convencidos que la segunda vuelta es la clave para la gobernabilidad. Pero además también insistimos en que no se trata de echarle la vaca o una coalición a un partido determinado, sino que por la sociedad, por el desarrollo dialéctico. Nosotros estamos claros que nos oponemos a una reelección, pero también estamos muy claros que el pueblo es el que decide. Y si el pueblo decide en un plebiscito que hay que cambiar estas reglas porque todo cambia, todo se modifica, la dialéctica lo explica muy claramente, estamos totalmente de acuerdo. Así que en ese sentido el Partido Liberal apoya las propuestas que se han expresado aquí por medio de los demás compañeros. Estamos apoyando también la Maxi, particularmente en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Esperamos que tengamos una participación más activa. No sé si los demás partidos lo han hecho. Hasta este momento nosotros hemos tenido una reunión con la Maxi y le hemos expresado estas ideas de manera muy clara. Abogado. Mire, dejar bien claro que la Constitución de la República está redactada para que no haya reelección. Entonces, este libro, que es el primer contrato social que manda, prohíbe o permite, ya está graben definido. eso que acaba de decir el abogado, porque en unos meses le voy a presentar ese video y le voy a decir qué piensa ahora. Porque con la experiencia política del país,
creo que la reelección ya no la detiene nadie, como dicen los nacionalistas. Nosotros la vamos a tener. Mire, no va a pasar. Es el pueblo. Es que mire, aquí es donde iba. La Constitución está redactada para que no haya reelección. Para los abogados que acomodan todos y que no respetan la Constitución de la República ni las leyes, comenzando por los abogados del partido de gobierno. ¿Se está refiriendo a Renán Inestrosa? Ya que nos acompaña aquí, debe de ser a él, y él es el que estaba argumentando un tecnicismo jurídico de inaplicabilidad. Pretenden expulsar una norma constitucional. Eso no puede ser, abogado Renán Inestrosa. Le preguntaba a Extracámara que quién le impartió la clase de Derecho Constitucional o no la aprobó. Miren, el artículo, o no la aprobó. El artículo 373 de la Constitución de la República establece claramente cuál es el mecanismo para reformarla y cuál es la mayoría requerida en el Congreso Nacional. Y el artículo 374 es literal y taxativo. Dice, no podrán reformarse en ningún caso, diputado Renán Inestrosa, en ningún caso, el artículo anterior, el 373, que establece el mecanismo de reforma, el artículo que se refiere a la forma de gobierno, al periodo presidencial, al territorio, que ellos lo están partiendo y entregando también, y a la prohibición para ser nuevamente presidente contenida en el artículo 239. Y lo más importante, que el artículo 375, como lo apuntaba el ingeniero Valle, nos hace un llamado a todos los hondureños, investidos o no de autoridad, a defender la vigencia de esta Constitución. Y dice literalmente ese artículo que esta Constitución de la República no pierde vigencia cuando ha sido supuestamente, dice, modificada o reformada sin seguir los procedimientos establecidos en el artículo 373. Y mira hasta dónde fueron más allá los constituyentes del 81, que en el artículo 205, numeral 10 de las atribuciones del Congreso Nacional, limita también la atribución constitucional del Congreso de interpretar la Constitución y establece una limitación y dice, no podrán interpretarse los artículos 373 y 374. La Constitución es clara. Estos señores generan violencia porque envían un mensaje a la población en general de irrespetar las leyes. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros establecer reglas o que los ciudadanos de abajo respeten las reglas o respeten las leyes y la Constitución si ellos son los primeros en irrespetarla? Entonces aquí el tema no es reelección o continuismo, estamos en contra de la reelección y el continuismo por el mecanismo que están imponiendo, como todas las cosas lo hacen, el partido de gobierno. El tema de la reelección pasa exclusivamente por lo que establece la misma Constitución en su artículo 5, que ya crea los mecanismos de participación y de consulta popular, y también la misma ley de mecanismo de participación ciudadana. Abogado Renán Inestrosa. Raúl, bueno, Walter dio a entender como que yo no había pasado la clase de Derecho Constitucional, ¿verdad? Yo le voy a dar un poquito de lo que he aprendido. Los artículos 239, el artículo 374, el 42, numeral 5 y el 4 en su segundo párrafo, amigo Walter, búscalos en la Constitución de la República y los va a encontrar intactos. Intactos, ¿sabe por qué? Porque usted confunde lo que es derogación con lo que es reforma, con un término nuevo que existe en la jurisprudencia que se llama desaplicación. Como no lo conoce porque es un término nuevo, entonces yo por eso lo ilustré, que estaba en el artículo 64 de la Constitución. El término desaplicar es no aplicar. Lea entonces, totalmente el artículo, usted mencionó lee lo que le conviene. Que no puede ninguna ley disminuir, tergiversar, restringir los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Le voy a mencionar algo de vigencia, porque también usted mencionó... No, déjeme, yo le permití hablar a usted. El término de vigencia, el término de desaplicación, amigo Walter, no hace que los artículos que se desaplican pierdan su vigencia. ¿Sabe por qué? Porque no se modifican. Ahí están siempre en la Constitución de la República. Lo que hace que pierdan es la efectividad. Entonces yo le pido a usted que por favor vaya y estudie lo que es vigencia y lo que es efectividad, ¿verdad? Luego, hablando un poquito sobre el fallo de la Corte, fíjese que
el artículo 18 de la Constitución dice que en caso de conflicto entre un tratado y una convención prevalece lo que dice el tratado. La convención anterior a la de 1980, ¿sabe qué año fue aprobada? En 1900, dígame. Usted esté poniendo, me pidió que lo dejara. No, por ¿Quiere que eso, lo interrumpa? En 1965. Después viene, en 1969, y se aprueba la Convención Americana de los Derechos Humanos y Políticos, y ahí establece el derecho de elegir y ser electo. Estamos hablando de 4 años después de haberse aprobado la Convención, la Constitución de 1980, político. Entonces, después viene en 1981 y se aprueba el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Sociales, y la Constitución de la República entra en vigencia el 20 de enero de 1982. Entonces, ¿qué hizo? Los que aprobaron la Constitución de la República eran seres humanos, no eran perfectos. Se les olvidó que ya había aprobado un pacto internacional y que había una convención americana, y entonces lo que hicieron fue crear un conflicto de leyes. El conflicto de leyes entre el artículo 37, que dice que es un derecho universal el elegir y el ser electo, y el 239 que dice que es restrictivo, que no puede el presidente. Entonces, cuando hay un conflicto de ley, nos vamos a analizar por el principio de primero en tiempo, primero en derecho, pero como los dos artículos fueron aprobados al mismo tiempo, entonces no se aplica. Luego, si están o no están en la Constitución de la República. Los dos están en la Constitución de la República, o sea que no hay una ley superior a ellos. Entonces nos vamos al principio pro homine, que dice que se debe de interpretar la ley y se debe de aplicar en función de lo que más favorezca al ser humano. Entonces, en base a eso es que se profirió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia desaplicando los artículos relacionados con la Constitución de la República. Un minuto, le doy la palabra, ya vamos al final. Don Darío Hernández tiene 2 minutos porque estamos en el cierre. ¿Cómo el tiempo? Que no nos baja. Bueno, como lo decíamos al principio, reiterar nuestro agradecimiento por esta oportunidad y enviar un mensaje muy claro y de mucho optimismo y motivación a todos los liberales del país. Estamos trabajando en el Central Ejecutivo, estamos movilizándonos a nivel nacional, se están reactivando todos los consejos municipales, departamentales, todos en este momento afortunadamente están trabajando en función del partido. Hay estrategias que por razones obvias no las podemos explicar en este momento, pero que lo conocen nuestras dirigentes a nivel nacional. Invitamos también a que haya mayor participación a nivel de precandidatos a la presidencia de la República. El Partido Liberal es un partido histórico, que todo lo que en este país ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 100 años, ha sido producto de la acción benhechora del partido en el gobierno, y por lo tanto no podemos olvidar que es un partido de mucho arraigo y sobre todo de mucha conciencia en el pueblo hondureño, y por lo tanto los motivamos a continuar en esta dirección para profundizar, consolidar la democracia hondureña. Muchas gracias por su comparecencia, el dirigente liberal don Darío Hernández. Diputado Walter Vanegas, jefe de la bancada del PAC. Para aclararle al abogado Renán Inestrosa, son expertos en manipular la opinión pública, aclararle que la ley manda, prohíbe o permite, y si una ley está contenida, está redactada, está escrita y forma parte de un cuerpo legal, es para aplicarla. Entonces, con esos tecnicismos que pretenden ellos, no pueden ignorar o tratar de expulsar una norma que debe estar contenida en la Constitución, que está contenida en la Constitución, y es para su aplicación. El tema de la reelección no es un derecho humano, aclararle eso al diputado Renán Inestrosa, y también lo remito a que lea también. Mire, el artículo 238 establece una limitación que para ser presidente de la República debe ser mayor de 30 años. Entonces, con el derecho que él está invocando, el derecho de petición contenido en el artículo 80 y el principio pro homine, entonces un ciudadano de 21 años también debe invocar eso y aspirar a la presidencia de la República. Los que tienen prohibido a optar a cargos de elección popular también deben de invocar eso y ese principio y optar a cargos de elección popular. Tal vez él le podría explicar a la ciudadanía, pero explíquele objetivamente, diputado Renán Inestrosa. No manipulen la opinión pública, de lo cual son expertos, y en eso se ganan los Oscars. Aclarar que el tema importante de hoy son las reformas electorales. Nosotros
vamos a seguir impulsando las reformas electorales del voto electrónico, la segunda vuelta, para garantizar la estabilidad democrática del próximo proceso electoral 2017 y tengamos presidentes queridos por la patria. Y nuevamente el llamado a la ciudadanía para defender la vigencia de la Constitución de la República, investidos o no de autoridad, estamos obligados todos a luchar por la vigencia de esta Constitución, y un llamado a todos los diputados que se presten a pretender discutir una regulación del tema de la reelección, también incurrirán en delito de traición a la patria. Y agradecerle la invitación. Siempre. Gracias al jefe de la bancada del Partido Anticorrupción, el abogado Walter Vanegas. Abogado Russell Tomé, Edras Amado López, Russell Tomé, Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Mel Zelaya se ven en el panorama, serán los que van a pelear la candidatura por el Partido Libertad y Refundación. Abogado Russell Tomé, gracias por su compañía. Gracias por la invitación, Raúl. Un programa que espero que el pueblo hondureño haya podido revisar varias interpretaciones y valoraciones. Yo soy optimista y creo en la humanidad, creo en los seres humanos, creo en los principios y estoy seguro que somos más los que queremos rescatar esta patria. Son menos los que se mueven por intereses particulares. Son menos los que han logrado cooptar la institucionalidad. Pero en ese debate vamos a volver a demostrar que dijeron en aquel momento, en junio del 2009, que el pueblo solo protestaba 3 días. Estuvimos en esa lucha. Viene una nueva lucha. El partido de gobierno está llevando la polarización de la sociedad, pero el pueblo está listo para defender sus derechos. Ahí estaremos para acompañarlo con esa coherencia y seguiremos luchando para que se democratice esta sociedad, esta patria es de nosotros. Esta casa Honduras es de todos los hondureños y hondureñas. No vamos a permitir que nos la roben. Muchas gracias, Raúl. Gracias, abogado Russell Tomé. Ingeniero y abogado Renan Inestrosa. Raúl, ahorita el tema que está en discusión es si hay o no hay reelección. Y entonces se está atacando la reelección por la vía de decir que es inconstitucional. Una vez de que ya se inscriban los candidatos y que inclusive vaya varios que ya han sido electos presidentes, van a buscar la oposición, ya no decir que es inconstitucional, sino van a decir, pues entonces apliquemos una segunda vuelta como estrategia para poder detener a Juan Orlando Hernández. Y si no les pega ese ataque de evitar que Juan Orlando participe y poder ellos enfrentarlo en forma conjunta, pues entonces van a decir, vámonos a un plebiscito, vámonos a una consulta. Pero ¿sabe qué, pueblo hondureño? La mejor consulta que va a ocurrir es el tercer domingo de noviembre del próximo año, donde vamos a ir todos los hondureños y le vamos a dar la oportunidad a personas que por primera vez aspiran a la presidencia de la República y que no se sabe si van a ser buenos o si van a ser completamente un fracaso porque nunca han tenido una experiencia, o hay alguien que ha hecho en 2 años y medio cambios como ningún otro presidente los había hecho. Los 250 días de clases para los niños, que antes eso era una utopía. El reducir los índices de homicidios que andaban allá por 86 y que ahora andan alrededor de los 54 y que cada vez van para abajo. El desarrollar la infraestructura de nuestro país como ningún otro presidente. Juan Orlando va a entregar este país con las mejores carreteras de todo Centroamérica. Y en materia de crecimiento, Honduras está también haciendo. Entonces, 6 de cada 10 quieren ir de aquí. Obviamente Juan Orlando no es perfecto, ha cometido errores, entonces la reelección es permitirle que vuelva a ser presidente y que no vuelva a cometer algunos errores, pero que siga implementando aquellos cambios que han sido positivos para nuestro país. O se escoge a alguien que no se sabe, sinceramente, si van a ser buenos o malos, y que en la mayoría de los casos llegan 2 años a aprender y que no toman decisiones. Gracias al diputado Renan Inestrosa. Cerramos con el presidente del PINO, socialdemócrata, don Guillermo Valle, que le agradezco su comparecencia. Gracias, Raúl. Nosotros reiteramos que requerimos y exigimos reformas electorales integrales. Segunda vuelta electoral, voto electrónico, garantía de participación igualitaria de las mujeres, ciudadanización de las mesas, etc. También queremos que se respete la ley de paridad y alternancia para que las mujeres puedan participar y evidentemente están siempre en desventaja. Entonces exigimos que también se cumpla la ley de paridad y alternancia. En cuanto a la división que existe actualmente en el país por culpa del gobierno que quiere imponer su voluntad, y lamento decirlo,
El gobierno tiene una mentalidad vertical, de imponer, una mentalidad militar. No escucha, no tiene una mentalidad constructiva. Entonces nos tiene divididos, polarizados en un tema que solo ha dividido más a la población. Nosotros exigimos, por lo tanto, y exhortamos a todas las instituciones democráticas del país, llamamos al G16, a la Maxi, a que nos ayuden a que el gobierno entre en razón y respete la Constitución y las leyes, y que se respete el imperio de la Constitución. No habrá en Honduras reelección en forma inconstitucional. Muchas gracias. Gracias por su comparecencia, gracias a todos mis invitados, a los televidentes, pido disculpas a las personas que por las redes sociales, ya que tenía varios invitados, no he podido leer todos los mensajes ni dar participaciones telefónicas como siempre lo hacemos aquí en la entrevista. Continúe con Canal 11, que pase un feliz día y usted fórmese sus propias conclusiones. Ya Mel Zelaya se ha lanzado públicamente. Si José inscribe candidato del Partido Nacional, ¿están ustedes de acuerdo que Manuel Zelaya Rosales participe y lo enfrente? Mel Zelaya así le consulta a los seguidores de Libre, prácticamente diciendo que él también va a buscar la reelección presidencial. Buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.